Bienvenidos a otro video de AgroRural Sistemas. Vamos a mostrar cómo gestionar las cartas de porte electrónicas de AFIP directamente del sistema ICP-ON de AgroRural Sistemas. Estas opciones incluyen la exportación a Excel de las cartas de porte generadas, realizar búsqueda con filtros avanzados, anular una carta de porte electrónica, informar la contingencia, cerrar contingencia, editar una carta de porte en estado activa, entre otras opciones más. También, desde el mismo sistema tendrá acceso a todas las funciones que brinda AFIP para realizarlas directamente desde el mismo sistema, sin la necesidad de ingresar a la web de AFIP. También podrá descargar nuevamente un PDF de una carta de porte, entre otras muchas opciones. Comenzamos. Aquí, cuando ya nos encontramos en el sistema, tenemos estas dos pestañas, ¿sí? Esta pestaña, aquí podemos encontrar todas las opciones, todas las funciones que brinda la AFI, por ejemplo, anular una carta de porte, informar contingencia, etc. Ya vamos a profundizar un poco más sobre esta opción. Primero vamos a ver acá que es el historial de las cartas de porte. Aquí vamos a ver todas las cartas de porte que ya fuimos generando desde el sistema y podemos hacer filtros, ¿sí? Aquí podemos buscar qué tipo de carta de porte queremos obtener, si las que se guardaron como borrador template. Esto, para profundizar, hay un video específico sobre borradores y template que le ayudan a automatizar aún más el llenado de las cartas de porte. Si no lo vieron, les recomiendo que lo miren, ya que esta opción es muy buena para automatizar todo el llenado de las cartas de porte. Esta muestra todas las cartas de porte y estas son las emitidas y autorizadas. Para el ejemplo vamos a ir acá, que son las que ya se gestionaron con AFIP desde el sistema ICP-ON. Ponemos buscar y nos filtra todas las cartas de porte que ya se solicitaron desde el sistema. En este caso tenemos dos cartas de porte que ya fueron solicitadas desde el sistema, ¿sí? Podemos ver una con este CTG y la otra con este CTG. Y aquí tenemos varias opciones. Esta nos muestra en detalle qué datos fueron cargados en esa carta de porte. Ya lo vamos a mostrar. Esta nos permite editar un dato de la carta de porte. Esto es lo que es la edición. No es editar una carta de porte en estado activo, sino simplemente para editarla para dentro del sistema ICP-ON, ¿sí? Para editar una carta de porte en AFIP, ya después nos vamos a dirigir a esta opción y lo vamos a profundizar un poco ahí. Esto simplemente para editar un registro para que quede grabado en el sistema ICP-ON para lo que es después gestiones futuras que cada usuario necesite realizar. Esto le permite reutilizar estos datos. Por ejemplo, si quiere reutilizar estos datos porque va a generar una carta de porte con la mayoría de los datos similares, presiona sobre esta opción y automáticamente el sistema le va a cargar los datos. Por ejemplo, esta también le permite exportar esos datos de esa carta de porte a Excel. Aquí podemos profundizar acá, que es para ver los detalles con los datos que se gestionó esa carta de porte. Aquí nos muestra todos los datos con los cuales fue gestionada esa carta de porte. Por ejemplo, el CUI del solicitante, el tipo de la carta de porte, la provincia, si fue productor o no, transportista que se utilizó en esa carta de porte, etc. Esto le permite editar estos datos, como le comentábamos recién. Y esto por ejemplo, esto es para exportar a Excel estos datos. Y esto es para reutilizar los mismos, ¿sí? ¿Qué significa reutilizar los mismos? Bueno, si por ejemplo tiene que llenar una carta de porte y la mayoría de los datos son similares, presiona sobre este icono y automáticamente se le llena todos los datos de esa misma que se utilizan en esa misma carta de porte para reutilizar. Y acá a lo mejor puede editar algún dato, lo que sea, ya tiene la carta de porte lista para solicitarla desde AFIP. Aquí la puede cancelar y automáticamente se le limpian los campos, ¿sí? Esto es lo que es la parte del historial de las cartas de porte de esta pestaña. Aquí, bueno, para el ejemplo tenemos dos cartas de porte solamente, pero si tuvieran muchas más, puede realizar filtros desde aquí, ¿sí? Ahora nos vamos a esta opción, que es la gestión de las cartas de porte autorizadas por AFIP. Aquí lo que podemos encontrar, bueno, también son las dos mismas cartas de porte que tenemos gestionadas.
Y aquí ya podemos encontrar las diferentes funciones que nos brinda AFI. Por ejemplo, la anulación de una carta de porte, cerrar contingencia, confirmar arribo, confirmación definitiva, consultar una carta de porte, descargar nuevamente el PDF de la carta de porte, ya sea para enviarla por WhatsApp o descargarla para tenerla para la computadora, para después imprimirla o lo que sea. Informar que la misma fue descargada en destino, el desvío, informar un desvío de la carta de porte, editar una carta de porte. Esto es lo que le comentábamos en esta pestaña, que si lo hacen desde la pestaña historial de carta de porte, solamente se editarían los datos para el sistema ICP-ON. Pero si necesita editar una carta de porte en estado activa y que esa edición se aplique también en la AFIP, lo tiene que realizar con esta opción, editar carta de porte, y si la selecciona automáticamente le carga los datos para que usted pueda seleccionar los datos correctos para esa edición. Por ejemplo, si introduzco un dominio que no era el correcto, lo puede editar y le informa a la AFIP esos nuevos datos, ¿sí? Y la AFIP le va a estar devolviendo, le va a estar aplicando la modificación y le va a estar devolviendo nuevamente un nuevo PDF ya con los datos modificados, y lo podrá descargar directamente desde aquí. Puede, por ejemplo, exportar a Excel también los datos de esta carta de porte, que lo puede hacer directamente desde acá o desde acá. Cualquiera de las dos opciones está lo mismo: exportar la carta de porte a Excel, informar una contingencia, modificar, etcétera. Por ejemplo, lo que vamos a realizar ahora va a ser una anulación de esta carta de porte. La anulamos, nos pregunta si realmente queremos anularla, le ponemos que sí, le damos a aceptar y nos dice que ya la misma fue anulada de forma correcta. Y ya el sistema nos dice que está anulada. Así de sencillo son las funciones que nos brindan la AFIP. Y esto lo puede realizar con todas las funciones que brinda la AFIP. ¿Sí? Así de sencillo es. Si por ejemplo la carta de porte fue descargada en el destino, también puede actualizar el estado de la misma simplemente con actualizar el estado de la carta de porte desde AFIP, y le va a indicar el estado que tiene esta carta de porte. En este caso, para esta carta de porte es activa. En caso que fuera descargada, se le va a actualizar el estado. En esta que está anulada, lo podemos consultar y nos va a decir que está anulada, ¿sí? Así de sencillo es para hacer todo lo que son las funciones desde AFIP, pero directamente desde el sistema ICP-ON, sin la necesidad de ir a la página web de AFIP, ¿sí? También el sistema nos permite realizar consultas para cartas de porte que se solicitaron por fuera del sistema de AgroRural Sistema, ¿sí? Entonces aquí podemos poner consultar carta de porte automotor. Si queremos consultar una carta de porte, podemos anular la misma. En este caso nos va a solicitar el número de sucursal y el número de orden, que lo puede ver aquí arriba en el PDF, y el CUI del solicitante. En la confirmación de arriba del carta de porte también exactamente lo mismo, puede confirmar. Estos son funciones para cartas de porte que se solicitaron por fuera del sistema. Cualquier duda que se le pueda presentar, en pantalla dejamos nuestro email al cual se pueden comunicar, y en la descripción del video le dejaremos el link a nuestra página y al sistema ICP-ON. Lo esperamos en los próximos videos.